Bueno, estimados alumnos, eh, entramos de lleno en el último encuentro de este año que ha sido bastante atípico. Y bueno, el tema que nos va a ocupar durante todo este encuentro va a ser el tema de las revistas científicas, ¿sí? Para tal fin vamos a seguir los aportes de una presentación que hizo un bibliotecario argentino llamado Eduardo Giordanino en Córdoba. Y bueno, vamos a seguir el esquema que tiene Giordanino y que ustedes van a encontrar la ponencia de Giordanino, que es bastante extensa, en la bibliografía obligatoria en el campus virtual. Bueno, empecemos entonces con la temática que nos ocupa en este tercer encuentro, en la primera clase. En primer lugar vamos a hablar de las revistas científicas y dentro de ellas vamos a hablar la revista científica como portadora de la comunicación científica. Entonces, como bien afirma Giordanino, para que una ciencia pueda confrontar, o sea, es decir, poner frente a la comunidad científica los aportes, esos resultados deben hacerse públicos. Es decir, la única forma de poder decir si una investigación académica eso no es plausible, tiene alguna base sólida, es confrontarla, ponerla en público, hacerla pública para que otros puedan evaluar esa investigación, darle el ok, cuestionarla si es necesario. ¿Sí? O sea que los descubrimientos, en tanto y en cuanto no se pongan en conocimiento del resto de la comunidad científica, no pueden ser considerados partes del conocimiento científico, ¿sí? Porque es la forma de comunicarlos y de registrarlos de modo permanente, ¿sí? Entonces, ¿y eso cómo se hace? Bueno, eso se hace documentando el avance científico que queremos hacerle llegar a los otros. Y esa información científica puede revestir un carácter del resultado de un experimento, de una observación, la definición de un concepto teórico, puede ser información que sea a través de tablas de datos numéricos, a través de fórmulas matemáticas, a través de fotografías, mapas, etc. ¿Sí? Porque lo que dice Giordanino, mejor dicho lo afirma Seaman y Giordanino lo hace público, es que el corazón de la actividad académica es el intercambio de ideas. Sin intercambio de ideas no hay actividad académica. Entonces, durante mucho tiempo ese intercambio de ideas se dio a través de los libros. Pero en el último tiempo la actividad científica, sobre todo y fundamentalmente en las ciencias duras, pero también en las ciencias sociales y en las humanidades, ese intercambio se produjo a través de los artículos en publicaciones periódicas científicas y también en las ponencias de congresos y reuniones, aunque por supuesto no es la única forma de comunicar ciencia. En todo este tema, las bibliotecas universitarias juegan un papel preponderante porque los usuarios son los que han determinado cómo va creciendo la colección, ¿sí? Y entonces, sobre todo a partir del desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, ha crecido exponencialmente el número de publicaciones periódicas que están digitalizadas y que están en línea y con acceso a textos completos, ¿sí? Y por lo tanto,
las publicaciones periódicas han pasado a ocupar dentro de las bibliotecas universitarias una parte muy importante del presupuesto. Por eso se habla de la presión a nivel presupuestario, porque antes las revistas no tenían tanta repercusión en el presupuesto universitario y ahora sí tienen muchísima repercusión dentro del presupuesto universitario. Y bueno, todos estos cambios que implicaron las tecnologías de la información y de comunicación hace que los bibliotecarios deban prepararse, deban formarse en nuevos tipos de actitudes. ¿Sí? Deben tener aptitudes para el manejo de la información en otros formatos. Por supuesto que va a aumentar la digitalización de todo tipo de colecciones, también de las colecciones especiales. Y como hay nuevos dispositivos, sobre todo dispositivos móviles, ese uso explosivo, exponencial de los dispositivos móviles y de sus aplicaciones va a provocar nuevos servicios. ¿Sí? Las bibliotecas deberán redefinir sus roles y deberán apelar a espacios colaborativos para poder cumplir con sus funciones. Deberán ir adaptándose los bibliotecarios y las bibliotecas a los nuevos tipos de servicios que vayan a ir apareciendo de la mano de las nuevas tecnologías y de los nuevos dispositivos que esas tecnologías van creando día a día. ¿Sí? Por lo tanto, como bien dice Giordanino, la definición de biblioteca va a ir cambiando a medida que se redefine el espacio físico y se expande el espacio virtual. Es decir, sobre todo en los materiales que nosotros llamamos de estudio, la cantidad de libros físicos va disminuyendo y la suscripción a revistas académicas electrónicas va aumentando. Es decir, se reduce el espacio físico y aumenta el espacio virtual. ¿Sí? Esta es la tendencia que tenemos que ir viendo que se desarrolla en las distintas bibliotecas universitarias y en las bibliotecas especializadas y centros de documentación. Bien. ¿Cómo definiríamos entonces las revistas científicas? Acá Giordanino presenta dos definiciones. La de la American Library Association, que dice que es una publicación periódica que publica artículos científicos y o de información de actualidad sobre investigación y desarrollo acerca de un determinado campo científico. Mientras que la ISO dice que es una publicación en serie que trata generalmente de una o más materias específicas y contiene información general o información científica y técnica. Y acá lo que presenta Giordanino son los roles de la comunicación científica que justamente se da a través de esas revistas científicas. En primer lugar, construyen una base, todo el conocimiento contenido en las revistas científicas construye una base colectiva de conocimiento. Tanto porque las revistas funcionan como archivo, como porque ese conocimiento a través del sistema que vamos a ver más adelante, que se llama de referato, contiene información original. En segundo lugar, porque las revistas científicas comunican la información con velocidad y con celeridad. En tercer lugar, porque validan la calidad de la información. ¿Qué significa esto? Que filtran la información buena de la información mala, lo que es un avance científico verdadero de lo que es un pseudo avance científico. ¿Sí? Y además, no solamente filtran la información científica, sino que además la difunden. Distribuyen los recursos, es decir, evalúan la información científica, hacen registro de las invenciones, documentan los nuevos avances científicos. Y además las revistas construyen comunidades científicas a través de editoriales, a través de los comentarios, a través de las cartas, a través de los foros de debate que se dan dentro de las propias publicaciones científicas.
cómo es el contexto de la comunicación científica. Bueno, los canales formales son las revistas científicas, propiamente dicho. Estos son los canales formales en el sentido más concreto, más definido del término, ¿sí? Pero también encontramos que hay canales informales, y esos canales informales son las ponencias que se hacen en los congresos, en las jornadas, en las conferencias, todo aquello que se ha dado en denominar el colegio invisible. ¿Qué es el colegio invisible? Bueno, el contacto que tienen los científicos, contactos personales, vía mail, encuentros personales, borradores, intercambio de borradores, que hay mucha riqueza y sin embargo, como está por fuera del intercambio formal. También tenemos la literatura gris, informes técnicos que se producen, se preparan y se intercambian entre un determinado conglomerado de científicos. Esta literatura gris se usa mucho en tecnología, en ingeniería, en industria. A ver, siempre pongo el mismo ejemplo. Si yo trabajo en la industria automotriz y estoy en el departamento técnico de el avance de cómo tener los mejores chasis para los vehículos, por decir algo. Preparo un informe técnico y ese informe técnico se lo mando al sector de pintura de vehículos, ¿sí? Este intercambio entre el sector pintura y el sector chasis, estoy inventando, por supuesto, ¿no? Pero para que se entienda lo que quiero decir, son intercambios que se hacen entre dos sectores de una misma empresa, son intercambios tecnológicos, es literatura gris. ¿Por qué? Porque eso no está editado, porque eso está únicamente dado para esa industria, para esos sectores, y no tiene repercusión en el afuera, ¿sí? No sale publicado. Después Giordano habla de los preimpresos, ¿sí? Y los postimpresos, ¿sí? Y además todos aquellos intercambios de información que se dan entre los grupos y los foros de interés, ¿sí? Seguimos adelante. Bien. El artículo científico es, por supuesto, como lo dice Giordano, como lo afirma Giordano, uno de los principales medios de comunicación en la ciencia. Y el formato del artículo científico está asociado claramente a una entidad mayor. Y esa entidad mayor es la revista científica propiamente dicha. Y es a través del artículo de la publicación periódica donde la comunidad científica va a hacer la recuperación de la información, que es una tarea que nos incumbe directamente a nosotros como bibliotecarios, ¿sí? Entonces, si bien en nuestro país no es algo que se dé habitualmente, en los países más desarrollados tenemos un componente que es muy importante para la recuperación de la información, que es la investigación más el desarrollo. Vamos a detenernos un poquitito en este concepto de I más D, investigación más desarrollo. ¿Qué quiere significar esto? Esto quiere significar que empresas muy importantes, vamos a tomar una empresa que conocemos todos para ponerla como ejemplo, Bayer, en el desarrollo de su producto más conocido, el producto que le dio la fama, que es la aspirina. Bayer hizo todo el proceso, desde que la aspirina nació en la cabeza del científico al cual se le ocurrió la droga base para hacer la aspirina, hasta que esa aspirina terminó en la góndola de una farmacia. Bayer se ocupó de hacer todo el proceso, es decir,
le pidió a los científicos que hicieran la investigación. Estas lo hicieron. Una vez que tenían la fórmula de la aspirina, empezaron a hacer las pruebas pilotos, ¿sí? Pasaron al laboratorio. Dejó de estar en la cabeza del científico y pasó a ir al laboratorio. En el laboratorio se empezaron a hacer las pruebas, por supuesto no a gran escala, sino a microescala. Bayer hizo todo el desarrollo, lo probó primero en animales, después lo probó en seres humanos. Hizo todo el desarrollo, vio los efectos que tenía el producto ese que había desarrollado, ¿sí? Después, una vez que el producto lo presentó a las autoridades para ser aprobado, una vez que fue aprobado, empezó la producción a gran escala. No solo eso, sino que además después, desde ya, presentó la patente, obtuvo la patente del producto, y después de que obtuvo la patente del producto, desarrolló el producto a gran escala, y además Bayer no solamente hizo la droga, sino que además la fraccionó, ¿sí? Y la comercializó, se ocupó de la comercialización y puso el producto en la góndola de cada farmacia de todo el mundo. Es decir, hizo todo el proceso, desde que nació en la mente de un científico o de un grupo de científicos hasta que llegó al público y el público consume ese producto, ¿sí? Eso es investigación más desarrollo. Para que la industria pueda lograr esto, ¿sí? Donde hay una conjunción perfecta entre ciencia, base y tecnología, en el medio de todo ese proceso hay información que es necesario recuperar para poder realizar la investigación y para llevar esa investigación con éxito hasta el final, ¿sí? Por eso dice, para investigar se busca información que es citada como antecedente, y al publicarse la investigación, esta será citada. Se retroalimenta así el circuito de la información científica a través de la documentación, que a su vez está asociada a la dinámica de la recuperación de la información. Es decir, nosotros como bibliotecarios, a través de la recuperación de la información, intervenimos en todas las fases de lo que se da a conocer en la ciencia como investigación más desarrollo. Esa información académica es regular, es pública, está sujeta a normas, por supuesto, tiene un crecimiento exponencial. Justamente esa información que se publica en las revistas científicas tiene una función de archivo, y por tener una función de archivo en las revistas científicas se almacena la documentación y a través de ese almacenamiento se recupera la información, ¿sí? Seguimos adelante. Antes de que el artículo fuera la forma de comunicación científica más importante, la forma de dar a conocer la información, las nuevas informaciones, los nuevos conocimientos científicos, era a través de los libros. Cuando se vio que los libros eran insuficientes, porque el proceso de edición de un libro es un proceso que es más lento que el avance científico, los científicos empezaron a pensar nuevas formas de la comunicación científica. Y ahí es donde aparecieron agrupaciones y organizaciones de investigación. Al principio como cosas muy precarias, muy primigenias, pero estamos hablando de que las primeras revistas aparecieron en el siglo XVII, tanto en Francia como en Inglaterra. ¿Para qué? Simplemente para facilitar el intercambio de información, ¿sí? Para que los investigadores pudieran ver qué estaban haciendo sus colegas. Pensemos que antes la comunicación era por carta y esa comunicación por carta era una comunicación sumamente dificultosa. Y además el traslado de los investigadores de una ciudad a otra para conversar con otros científicos era algo que en esa época era incluso hasta peligroso para la vida humana, ¿sí? Es decir, los
los traslados que se hacían, por ejemplo, en Europa, entre ciudades, no se hacían individualmente, porque los salteadores de los caminos estaban a la orden del día. Y el que te salteaba, la vida humana tenía muy poco valor, entonces, si a vos en el camino te robaban, posiblemente no te dejaban vivo para no dejar ninguna prueba de ese asalto. Entonces, para poder viajar entre ciudades, o eras un hombre entrenado militarmente para poder defenderte, o viajabas en caravanas, o viajabas en grupo de caballeros, ¿sí? Implicaba toda una logística poder ir de una ciudad a otra. Entonces, bueno, las comunicaciones, ¿cómo se hacían? Y las comunicaciones se hacían por carta. Pero las cartas tampoco, no siempre llegaban a destino. ¿Sí? Y el tiempo promedio para que una investigación pudiera ser puesta en un libro siempre llevaba alrededor de 2 años. ¿Sí? Entonces, las academias, o la creación de las academias fue para acortar esos tiempos. ¿Sí? Porque los distintos científicos presentaban en un solo lugar, que eran las academias, los informes con el registro de sus experimentos. Y ahí se hacían, en las ciudades donde había academias, se hacían debates públicos acerca de los descubrimientos, los nuevos hallazgos que hacían los científicos. Entonces, las revistas científicas nacen como una aplicación de las ideas del periodismo a la comunicación científica. ¿Sí? Seguimos adelante con la nueva diapositiva. Entonces, vamos a hablar ahora de los distintos tipos de artículos e informes de investigación, la tipología dentro de las revistas científicas. Los tipos de textos científicos que podemos encontrar son artículos, notas técnicas, informes, revisión de la literatura o reseña de libros. Vamos ahora a desarrollar brevemente cada uno de ellos. En primer lugar, un artículo. El artículo también es denominado como paper. El artículo es un informe basado en una sola investigación. Se supone que el artículo, el paper, es una contribución original. ¿Sí? La estructura de un artículo, que acá Giordanino pone las siglas, IMRAD, o sea, una introducción. Y en esa introducción uno plantea cuáles son los objetivos, cuál es la literatura previa que consultó para hacer el desarrollo de la ciencia. El segundo término es qué materiales y qué métodos utilizó para llegar al objetivo. ¿Sí? El tercer punto es cuáles son los resultados de esa contribución al conocimiento científico. Después se plantean el análisis de esos resultados y por último la discusión. ¿Qué es la discusión? Bueno, la integración de esos conocimientos y las conclusiones. La UNESCO habla de memorias originales. ¿Sí? Eso en cuanto a los artículos. En cuanto a una nota técnica, ¿sí? Es un texto que brinda información de resultados preliminares o de una investigación en marcha. Es decir, es un trabajo en progreso. No es una información científica acabada, sino que es un trabajo que se va desarrollando, es un anticipo de un trabajo final que todavía no se conoce. ¿Sí? Después tenemos otro tipo de artículos, es también lo que se da a conocer con el nombre de informe o report. El informe es un texto escrito generalmente por encargo,
¿sí? Y está basado en la necesidad de conocimiento por parte de un cliente o por parte de los directivos. Por ejemplo, el gerente de la empresa realiza un texto, un informe para presentarle a los directivos, ¿sí? ¿Cuál es la característica? Bueno, presenta cuáles son los progresos realizados, no entra en la metodología como sí entra cuando lo dijimos el artículo, ¿sí? Eh, pero sí dice cuál es el significado y presenta cuáles son las etapas que van a seguir a lo que hasta ese momento se realizó, ¿sí? Como dijimos antes, creo que lo dijimos 2 o 3 diapositivas antes, el informe es un texto claramente de literatura gris. ¿Por qué? Porque actúa dentro de una determinada organización. No está realizado, no está pensado para ser publicado. Es de consumo interno, ¿sí? Entonces, y es muy usual tanto en el campo de la tecnología como en el campo de la ingeniería. Otro tipo de artículos es lo que se da a conocer con el nombre de revisión de la literatura, Literature Review. Es el análisis de las principales publicaciones sobre un determinado tema, ¿sí? En muchas publicaciones se lo conoce como el estado del arte, ¿sí? Cuando nosotros en la investigación científica enfocamos un problema, debemos partir de una idea base, debemos partir de un estado actual. ¿Cuál es el problema que tenemos actualmente? Bueno, ¿y cuáles fueron las publicaciones para llegar a establecer cuál es el problema actual? ¿Sí? Entonces, por eso dice Giordano, la estructura responde a las fases del tema-problema. ¿Cuáles fueron los principales aportes e investigaciones que hicieron otros investigadores o otros equipos? ¿Sí? Si hubo cambios en las teorías o en las corrientes principales, ¿sí? ¿Por qué este tema todavía está sin resolver? ¿Cuáles son las dificultades con las cuales se encuentran? ¿Cuáles son las tendencias actuales y las tendencias futuras respecto a este tema? La revisión de la literatura se puede decir que es el lugar desde donde se parte para buscar una solución a un determinado problema, ¿sí? ¿Qué hay hecho hasta hoy? ¿Cómo se hizo? ¿En base a qué paradigma científico se hizo lo que se hizo hasta hoy? Bueno, ¿y cómo se sigue para adelante? Esto es la revisión de la literatura, ¿sí? El último ítem es el ítem de la reseña de libros o book review. Son comentarios críticos con una evaluación. Se basa en el conocimiento de la disciplina, analiza los objetivos de la obra evaluada, si se alcanzan esos objetivos, ¿sí? Y cuál es la utilidad que este libro o este documento tiene para el campo de estudios que se está analizando, ¿sí? Bien. Seguimos adelante. Bien. Vayamos ahora no ya al artículo, sino a la estructura de las revistas científicas en general. Y esta estructura está determinada en una normativa ISO, ¿sí? La 215 de 1986. En general, no todas las revistas científicas tienen la misma estructura, pero deberían tener esta estructura, que es la que está acá y que vamos a simplemente a enumerar. En primer lugar, la editorial, es decir,
cómo la revista se posiciona, o cómo ese número, cómo ese fascículo de la revista se posiciona, ¿sí? En la editorial, el editor, el responsable, el director de la publicación, le cuenta a su público lector, a su público usuario, de qué trata el número que tienen entre manos, cuáles son los temas que se desarrollan, cuáles son las principales líneas de investigación, todo aquello que el director considere que es necesario que el público lector conozca. Bueno, eso es lo que el director va a exponer a través de la editorial, ¿sí? La editorial la escriben o el secretario de redacción o el director de la publicación. Esos son los que son responsables de la publicación, son los que escriben la editorial. Inmediatamente después vienen las cartas al editor. Parece una cuestión menor y sin embargo las cartas al editor son una sección de las revistas que han disparado investigaciones muy importantes, porque en las cartas al editor los distintos usuarios o apoyan la línea editorial o refutan algunos artículos de publicaciones anteriores, ¿sí? O intercambian pareceres, ideas, cuestionan investigaciones o apoyan investigaciones o generan nuevas líneas de investigación, ¿sí? Es un elemento muy importante de toda revista científica, la carta al editor. Después tenemos quizá el corazón de la revista, que son las investigaciones, que es lo que se llaman los informes originales. Después vamos a ver más adelante cuánto es el porcentaje de informes originales que debe tener una revista, porque todo eso está pautado. Después tenemos las comunicaciones, es decir, no ya los informes originales, sino los informes de avance, lo que se da en conocer los trabajos en progreso. Después tenemos la revisión de la literatura, aquellos artículos que nos hablan de el estado del arte, ¿sí? El por qué es necesario investigar determinados temas, ¿sí? Y cómo está ese tema, cómo está el desarrollo científico de ese tema y cuáles son las líneas de acción para empezar a desarrollarlo. Después tenemos lo que se da en conocer como reseña de libros, es decir, la crítica que se hace sobre nuevos libros de la especialidad. Después tenemos la sección revista de revistas, que es una sección donde se hace la crítica de aquellas revistas que nuestra revista recibe, ¿sí? Y entonces se hace una reseña crítica de las revistas que recibimos, la importancia que tienen, el valor de los artículos contenidos en esas revistas, etcétera, etcétera. Bueno, después se hace un raconto de las obras recibidas. Después, muchas revistas publican las noticias del sector, o del área, o de la disciplina, qué se hizo, por ejemplo, los congresos que se realizaron, los congresos que están por realizarse. Y por último, se da a conocer las retractaciones. A veces se publican noticias o falsas o por error o cosas que es necesario retractarse, que es necesario corregir. Y además esta es la sección de la revista donde se convoca a los autores a publicar en nuestra revista y además se dan las instrucciones, es decir, de qué manera es necesario armar un artículo científico para que ese artículo sea aceptado, ¿sí? La norma ISO 215 dice que el objetivo de plantear una estructura de revistas científicas es mejorar el acceso a la información contenida en las publicaciones periódicas y otras seriadas a fin de facilitar la recuperación de la información para beneficio de los lectores y para beneficio de los servicios de documentación. El propósito de la ISO 215 es asistir a los autores en la presentación de sus manuscritos y asistir a los editores en la elaboración de guías para los autores. Es decir, para que quede claro, en este momento
no hay ninguna publicación periódica que acepte algún tipo de manuscrito que no esté regida por una normativa muy, pero muy estricta. Es decir, todos los artículos que se presentan para ser publicados en una revista deben seguir un patrón que es muy detallado, que está muy elaborado y que los autores no pueden salirse de ese patrón. Ese patrón les dice todo, les dice la cantidad de palabras máximas que puede tener un artículo, cómo tiene que estar estructurado el artículo, dónde van las ilustraciones, dónde van los cuadros, cómo se redactan las notas al pie, qué tipo de tipografía, cuál es el espaciado, cómo se redactan las referencias bibliográficas. Todo está absolutamente pautado. ¿Sí? Entonces, la ISO 215 busca ayudar a los editores a que puedan armar guías para asistir a los autores en sus formas de presentar los artículos para que esos artículos sean rechazados. Muchísimos artículos son rechazados por las revistas científicas, no tanto porque el contenido sea bueno o malo, sino porque su forma está mal presentada. ¿Sí? Si desde lo formal el artículo no responde a lo que las revistas piden, el artículo es rechazado de plano. Bien. Seguimos adelante. ¿Cómo está planteada la estructura de la ISO 6, perdón, de la ISO 215? Bueno, la estructura es la siguiente. Primero tenemos una introducción. Estamos hablando de la estructura de la normativa ISO 215. Después tenemos el alcance de la norma y el ámbito de aplicación. En segundo lugar tenemos las referencias a otras normas ISO. En tercer lugar tenemos el tema de las definiciones de la norma ISO, esta a la que estamos referencia, que es la 215. Cuarto lugar, cuáles son los elementos que identifican a la norma. El quinto lugar, el texto principal de la contribución. El sexto punto tiene que ver con la contribución presentada para otras aplicaciones. El séptimo punto está referido a las ilustraciones y tablas y el octavo punto, como verán, está referido a los derechos de autor. Con respecto a los elementos de identificación, la norma habla del título, de los autores, nombre y filiación. Hablamos de nombre y apellido completo de los autores y filiación quiere decir a qué entidad pertenecen, ¿sí? Universidad, academia, lo que sea. Después, los resúmenes. Y por último, la fecha de la contribución o del trabajo. ¿Sí? Seguimos adelante. Y ahora vamos a ver. Respecto del texto de la contribución tenemos la siguiente estructura. El punto primero es la estructura, el segundo punto es la tabla de contenido, el tercer punto es la numeración de las partes, el cuarto punto es la anotación y nomenclatura, el quinto punto, y acá lo dice como excepcionalmente las notas al pie, el sexto punto son las citas o referencias bibliográficas, donde se recomienda el uso de la ISO 690. Y acá no lo dice, pero para los documentos electrónicos se usa la ISO 690-2. El séptimo punto son los reconocimientos. Y el octavo punto es la bibliografía. La estructura, vamos a hablar una por una. La estructura de la contribución debe seguir un plan lógico y claro. Se debe mencionar el propósito del trabajo, que son los objetivos que tiene el trabajo,
y cuál es la relación con el estado del arte, es decir, con los trabajos previos. Esto es muy importante. Toda técnica y método que se describa debe hacerse de tal manera de que el lector pueda replicarlo, si no, no tiene ningún sentido. ¿Sí? También dice que los resultados, las conclusiones y las recomendaciones deben ser tratadas en forma separada. ¿Sí? Y si es necesario poner una sección que refiera a términos y definiciones, esta debe ser ubicada inmediatamente después de la introducción. ¿Sí? Después de haber visto la estructura, vamos a los elementos identificatorios. El artículo debe tener un título, debe tener un subtítulo, deben estar claramente expuestos los autores, el artículo debe tener un resumen y debe estar la fecha de la publicación. En el texto principal debe figurar la contribución, bueno, principal, ¿sí? Deben figurar las notas al pie, si existiesen, los créditos y las recomendaciones, las citas, que generalmente están al final y son las referencias bibliográficas, y la bibliografía general. Si hay agregados, como pueden ser anexos o erratas, las erratas son puestas por los editores, van al final. ¿Sí? La ISO 690, ¿sí? Se plantea el concepto de artículo. Los artículos científicos originales son informes sobre trabajos de investigación efectuados, o sea, sobre trabajos de investigación que ya fueron realizados. Están limitados en su extensión a lo sustancial de la investigación, del objeto o la problemática de estudio. Y sumado a eso, las conclusiones a las que se arribó, ¿sí? Y, dice Resónico, realizado según las normativas establecidas por las organizaciones receptoras de la misma. Es decir, lo que tenemos acá en cuenta para pensar en un artículo científico original, ¿sí? O sea, una contribución original a la ciencia, es que son trabajos de investigación que ya fueron efectuados. Esos informes están limitados en su extensión a lo sustancial de ese trabajo de investigación. ¿Sí? ¿Cómo fue la estrategia para abordar la problemática? ¿A qué conclusiones se arribó? ¿Sí? Y todo eso realizado de acuerdo a las normativas establecidas por las organizaciones receptoras de estos artículos. ¿Sí? Después Giordanino plantea la estructura del artículo según la norma ISO 5966 y la estructura de ese artículo son 4 puntos. Los objetivos que tiene el artículo, qué métodos se utilizaron para arribar a esos objetivos, cuáles fueron los resultados de esa investigación y, por fin, las conclusiones. Con respecto al artículo, el primer punto del que habla la norma ISO 5966 son los objetivos. Y entonces, ¿cómo lo plantea? Dice que es necesario establecer los principales objetivos y el tema de estudio o las razones por las cuales el documento fue redactado. Es decir, salvo que el título del documento sea demasiado evidente, es necesario establecer cuáles son los principales objetivos y el tema de estudio del documento, ¿sí?, que se está dando a conocer. ¿Sí? Este es el principal objetivo. Seguimos adelante.
Con respecto al método, ¿sí? Dijimos que la estructura del artículo eran objetivos, lo acabamos de ver, métodos, resultados y conclusiones. Con respecto al método, bueno, el método es el cómo lo hicimos. Entonces, por eso es necesario describir las técnicas o los trabajos de aproximación. Pero claro, dice que únicamente en la medida en que sean necesarios para la comprensión del texto. ¿Sí? Si las técnicas son nuevas, es necesario identificar con exactitud dichas técnicas. ¿Sí? ¿Y cuál fue el principio metodológico que se usó? ¿Sí? ¿Cuáles fueron el orden de las operaciones? Y hay que precisar el grado con que esa metodología fue aplicada. Después dice que si los documentos están relacionados a trabajos no experimentales, ¿sí? Sin experimentación, el resumen debe describir las fuentes y cómo se manipularon los datos. Con respecto a los resultados, en primer lugar dice que es necesario describir los nuevos descubrimientos de la manera más informativa posible, es decir, de la manera más sencilla para que el lector pueda comprenderlo. ¿Qué datos fueron recopilados? ¿Cómo se relacionan con otros datos observados? ¿Qué efectos se pudieron observar? ¿Sí? Si las conclusiones, los resultados son demasiado numerosos, lo que dice la norma es que hay que ceñirse fundamentalmente a los hechos nuevos y verificados y a las novedades que tengan, sobre todo, valor a largo plazo, ¿sí? O novedades que pongan en contradicción las teorías previas, ¿sí? O también dice novedades que el autor sepa que son relevantes para un problema práctico, ¿sí? Por fin, con respecto a las conclusiones, es necesario describir las consecuencias de los resultados y especialmente cómo se relacionan con el objetivo de la investigación. ¿Sí? Las conclusiones pueden estar asociadas con recomendaciones, evaluaciones, aplicaciones, sugerencias, etc. ¿Sí? Seguimos adelante. ¿Cómo es, según esta normativa ISO, cómo es la estructura del artículo? En primer lugar, viene la introducción. En segundo lugar, una sección de los trabajos anteriores. ¿Sí? Introducimos a la problemática que queremos explicar. Nos referimos a los trabajos anteriores. Inmediatamente hablamos de los métodos que utilizamos, presentamos los resultados y damos cuenta de la discusión que esos resultados pueden traer aparejados. Todo esto lo plantea como es Medawar en el artículo que está citado inmediatamente después de lo que acabamos de explicar. Bien. Hablamos de que el artículo debe tener un resumen. ¿Qué es un resumen? Bueno, según la norma ISO, un resumen es una representación abreviada y precisa del contenido de un documento. Esa representación no tiene ni interpretación ni crítica. Es simplemente la representación del contenido del documento, nada más. Según Giordanino, es un texto independiente, breve, completo, que recoge el contenido esencial del texto original. El objetivo principal del resumen es guiar al lector. ¿Cómo? Bueno, dándole los elementos suficientes que le permitan valorar la utilidad del texto que va a leer. ¿Sí?
Eh, a través del resumen yo puedo mejorar la difusión de la información. El resumen es un elemento también muy importante que utiliza el bibliotecario a los fines de seleccionar si ese artículo le va a servir a sus investigadores o si va a servir para la biblioteca o para la temática que la biblioteca maneja. En la selección de artículos de publicaciones periódicas, el resumen es un elemento invalorable. ¿Qué tipos de resúmenes tenemos? Bueno, los tipos de resumen que tenemos están ahí resumidos. Son el resumen informativo, el resumen indicativo, la anotación de contenido, el extracto, el compendio y la reseña. Vamos a ver brevemente esto. En primer lugar, el resumen informativo. ¿Sí? El resumen informativo describe el contenido siguiendo la estructura y agregando las conclusiones. Extensión máxima de un resumen informativo, 300 palabras. Equivale a un sumario. ¿Sí? Ahí se da el ejemplo de un resumen de una publicación de ciencias biológicas o bioquímicas. ¿Sí? ¿Y cuáles son, a continuación, según Moreiro González, cuáles son los principios que debe tener o que debe cumplir un resumen? Los principios son el principio de entropía. ¿Qué es el principio de entropía? Bueno, en ciencia de la información, el principio de entropía son la medida de la información que es necesaria para acotar la incertidumbre. Eso significa entropía en ciencia de la información. Medida de la información necesaria para acotar la incertidumbre. Los principios de pertinencia, de coherencia, de corrección lingüística y de estilo. Seguimos adelante. Después tenemos los descriptores. Además de tener el resumen, lo fundamental que tenemos que tener en un artículo científico son los descriptores, que son los conceptos extraídos de un vocabulario controlado que describen el contenido de un documento. Ya ven la primera limitación. Los descriptores nunca son de vocabulario libre, son de vocabulario controlado. Y dice en Green y Castro que deben reflejar fielmente lo que se estudió y discutió en el artículo y no solamente lo que fue mencionado. Los objetivos de los descriptores son identificar los principales temas tratados, ¿sí? Facilitar la preparación de un índice temático de las revistas y la indización de los artículos, ¿sí? Identificar los temas principales y todos los aspectos relacionados. Y además, justamente, facilitan la búsqueda temática de los artículos. ¿Sí? Entonces, reiteramos, los objetivos de los descriptores son identificar los principales temas, facilitar la preparación de índice temático, en las bases de datos, el uso de vocabulario controlado para la identificación de los temas principales y facilitar la búsqueda temática de los artículos, sobre todo permitiendo la combinación de términos. ¿Sí? Respecto a los descriptores, el título, el resumen y los descriptores son la tarjeta de presentación del artículo científico. Esta frase es, a mi modo de entender, sencillamente fenomenal. ¿Sí? Es decir, todo artículo científico que se precie de tal tiene una tarjeta de presentación que son el título del artículo, el resumen del artículo, ¿sí? Que contiene lo esencial del artículo, y los descriptores que, a través de palabras claves y que son extraídas de un vocabulario controlado, nos permiten reconocer los temas principales y secundarios de ese artículo.
El título debe ser claro, conciso y preciso. Debe definir el contenido del artículo. En muchos casos no es el título quien realiza esta tarea, sino el subtítulo. Por eso tantos artículos científicos no tienen un título, pero además tienen un subtítulo. A veces el título tiene muchos autores se permiten un vuelo poético en el título, o ponen frases o términos que son gancho para la lectura, pero verdaderamente es en el subtítulo donde está desarrollado o explicitado, mejor dicho, el contenido del artículo. Con respecto al título, el título, bueno, ya dijimos, claro, conciso y preciso. Después tenemos el resumen. El resumen es un texto que sintetiza las ideas principales del artículo. Siguiendo la estructura que vimos antes. Es decir, en ese resumen tienen que estar los objetivos, tienen que estar los métodos, tienen que estar los resultados y tienen que estar las conclusiones. Todo debe estar dentro de ese resumen. Y por último tenemos los descriptores, que como ya dijimos, son los conceptos que reflejan el contenido del artículo. Por último, para cerrar este tema, ¿sí? Vamos a hablar de, o mencionar o puntuar las metas de la normalización. ¿Por qué es necesario normalizar? Bueno, por estos 4 puntos. Mejorar la comunicación con los autores e investigadores. Mejorar las instrucciones para los autores. Dijimos que una gran cantidad de artículos son rechazados porque desde lo formal los autores muchas veces no respetan las consignas que las publicaciones periódicas científicas ponen para la publicación de sus artículos, ¿sí? Entonces, toda mejora que haya en las instrucciones para los autores va a ayudar a que haya menos rechazo de los artículos. Por ende, si tenemos mejores instrucciones para los autores, vamos a tener una mejora en los procesos y operaciones para la recepción de las contribuciones en las publicaciones periódicas. Y todo esto lo que hace es mejorar la calidad de los procesos de las revistas científicas y o académicas. Bueno, esto es todo para esta primera clase. En un periodo de tiempo breve vamos a desarrollar los contenidos de la segunda clase de este tercer encuentro. Nos vemos a la brevedad. Gracias, alumnos.